Estamos viviendo un momento lindo en la historia de la humanidad. Tanto que, el mundo está despertando una nueva realidad. Los títulos en los diarios eran semejantes a esto. Otro mundo se viene de ahora en adelante. Una nueva era para el mundo. Son los titulares comunes en los diarios de nuestros días. Qué bueno que es esto, porque están pasando cosas que estábamos esperando. No sabíamos cómo iban a suceder. Sí sabíamos que tenían que suceder, nada más, porque la palabra de Dios nos orienta. Pero se están sucediendo, y gracias a Dios. Y como dice el Señor Jesús de nuestros días, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mateo 24, 22. Mateo 24, 22 dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Está hablando de nuestros días, y es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Qué bueno, pero dice el Señor que si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo, porque son álgidos, son días de revolución, de transformación. ¿Qué quiere decir con esto de que si estos días no fueran acortados, van a durar menos de 24 horas los días? No. Sino que los acontecimientos se van a precipitar como se están precipitando. Cosas que ni nos imaginábamos. Y nos costaba imaginarnos cómo iba a suceder. Lo único que sabíamos que así iba a suceder, nada más. Pero ¿cómo? No lo sabíamos. Como hay muchas cosas que todavía tienen que suceder, ¿cómo? No lo sé. Por ejemplo, la mezquita de Omar tiene que desaparecer para que allí se reconstruya el templo de Salomón, el templo de los judíos. ¿Cómo va a ser? Ni idea. Pero sí sé que así va a suceder. No porque yo sea profeta, ni ahí, sino porque lo dice la Escritura. Entonces, lo que ha de acontecer, tiene que acontecer. Por eso es que lo que está pasando en nuestros días, hemos venido diciendo hace mucho tiempo. ¿Cómo iba a suceder? Ni idea. Pero Dios está haciendo suceder las cosas que Él ha dicho que tienen que suceder. Por eso dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¡Wow! Son tiempos difíciles. Aquel que no está bien consustanciado con la persona de Cristo, con su palabra y con su espíritu, y la va a tener difícil. No soy profeta, digo lo que dice. Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. O sea que los acontecimientos, para aquellos que ya sabemos, y para que no dubitemos en momentos álgidos, el Señor dice que los va a acortar, los va a precipitar.
Más cuando nosotros vemos que estas cosas suceden, nos ponemos contentos porque sabemos que Dios siempre cumple su palabra. Y yo me acojo a la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Esta no tiene equívoco. Y nunca deja de expresarse fielmente. Por eso dice, ojo, cuidado. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad allí, no lo creáis. La unción, el Espíritu. Pasó allí un lindo hermano en Romero. Venía bien. Dios lo rescató del bajo mundo de las drogas, de la pobreza. Un hogar muy conflictuado, muy difícil. Dios lo rescató, lo levantó, lo sanó. Vivía en una casilla que no estaba así, estaba así, ya se caía sola. Dios le dio luz para comenzar a construirse y se hizo una hermosa casa de 2 pisos, cómoda. No la alcanzó a terminar porque vino el ruido de alrededor. Y comenzó a escuchar a otros que tenían otras experiencias espirituales. Y vino tratándola de traer al lugar de reunión y yo le dije no. Pues yo siempre le pongo el techo al espíritu que no es de Dios. Y se fue con los otros. Por supuesto, se le trastornó todo aquello que Dios le había dado. Primero estaba, sí, y todo se complicó. Claro, como él en la iglesia había aprendido a escuchar la palabra de Dios como lo hacemos aquí, cuando veía que las cosas que la Biblia dice que no deben ser, cuando despertó del sueño, comenzó a decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y se fue a otro lugar a ver si... Y así anduvo. Y ahora, en unos días atrás, me dijo, Juan, lo que vos decías y lo que vos decís no es ni la mitad de las cosas que hay fuera. No es ni la mitad. Todo se trastornó. Por eso es que, bueno, lógicamente, como en todos los casos, pasa. Si te dicen que allí está, no vayas. No vayas, no lo creáis. Porque se van a levantar falsos cristos, falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esto es verdad, esto es lo que pasa. Esto es lo que encontramos en todas las crónicas y en todos lugares. Hoy la iglesia cristiana dejó de crecer. Pero lo que sí hoy abunda es la transferencia de cristianos de una iglesia a otra por el marketing. Iglesias que ponen y tienen marketing, o sea, sacan los miembros de un lado y los llevan para otro. Una iglesia de muy buen marketing
se hizo muy grande. Pero cerquita le pusieron otra que tenía mejor marketing y le está vaciando la iglesia. Eso es lo que pasa en nuestros días. Y van buscando la última noticia de la unción y de las maravillas que dicen de Dios. Pero, ¿cómo se confunden? Porque hay cosas extraordinarias. Como dice aquí, harán grandes señales y prodigios. ¿Qué son las características del anticristo? Allí en Segunda de Tesalonicenses, ¿cómo el anticristo se va a chupar a la iglesia y va a tomar lugar entre los cristianos? ¿Cómo es posible esto? Si es alguien que no es de Dios. Dice, entonces se manifestará en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 8, no, 2, capítulo 2, verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para con los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Wow! Esto es muy fuerte. Por eso los imberbes, aquellos que no están maduros, aquellos que no están bien consustanciados con la palabra de Dios, van a ser absorbidos por este movimiento, que ya está, que es el ministerio de la iniquidad, que el pasaje anteriormente de esto lo dice. Van a suceder milagros reales, pero mentirosos. ¿Cómo es eso? Si son reales, no son mentirosos. Son reales, pero son mentirosos. ¿Por qué? Porque la gloria ya no es más para Dios, sino para las personas por los cuales estos milagros son hechos. No nos olvidemos que Dios a todos sus seres creados, Dios les dio dones. ¿Y por qué se apartaron? Dios no se los quitó. Dios se los dejó. Por eso cuando el clásico ejemplo que tenemos, cuando, Moisés, al de ser desobediente y no querer ir a hacer lo que tenía que hacer, Dios le dio una señal para animarlo. Claro, era sobrenatural. Tenía una vara que se hacía culebra y después la tomaba y otra vez se hacía vara. Dijo, con esto lo mato. Los milagros atraen a la gente. Los ídolos producen milagros satánicos. Y causan mucho dolor, pero también conmoción en el pueblo. Y esto es lo que está pasando en nuestros días. La cosa se está confundiendo mucho. Y la palabra de Dios no está siendo bien entendida, ni tampoco bien aceptada. Porque la palabra de Dios corrige, enseña y nos lleva a conocer lo que es la virtud de la verdad. Por lo tanto, como dice aquí en Mateo,
muchos se van a levantar haciendo prodigios y milagros mentirosos. Por eso nos dice, nos advierte a nosotros que no tenemos que creerlos. No tenemos que aceptarlo bajo ningún punto de vista, porque no son de Dios. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy la palabra de Dios no es lo importante. El asunto es la libertad. Cuando nosotros presentamos así como la estamos hablando la palabra de Dios, nosotros somos muy estructurados. No es para tanto, no hay que tomarse la palabra de Dios tan a pecho. Por eso muchos se toman licencias, porque ellos son libres para hacer cosas que la Biblia dice que no hay que hacer. Y se toman en poco y menoscaban la palabra de Dios, porque ellos son libres. ¿Libres de qué? Y el horror, lamentablemente, los toma. Algo muy sencillo, pero muy caro a los ojos de Dios. La sangre es el símbolo de nuestra redención, la sangre de Cristo. En el paraíso, una sola comida no se podía comer. Porque el día que comieres, morirás. Si bien no murieron en el momento de comer el fruto prohibido, de la ciencia del bien y del mal, pero sí el hombre conoció lo que es la muerte. Un tema que al pleno siglo XXI la gente no se resigna a morir. Pero eso les toca a todos, nos toca a todos. Y estamos viviendo momentos álgidos de nuestro mundo, tanto en lo espiritual, como en lo social y como en lo económico. El mundo está siendo nuevo, está siendo transformado. Una nueva era se nos ha manifiesto. ¿Pero qué nos dice la Escritura? Que esto tiene que suceder. Allí en Daniel capítulo 2, vamos a ver qué dice. En el verso 40, Daniel 2, 40. Y el cuarto reino será fuerte, está hablando anteriormente del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego. Ahora este es el imperio romano. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de las alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esto es el Imperio Romano en su última etapa.
Nosotros sabíamos y veníamos hablando desde que leí la Biblia, sabía que esto tenía que suceder. El último gran imperio que se construyó sin un derramamiento de una gota de sangre, sin tirar un solo tiro, y se iba a conformar fielmente. Yo me acuerdo que la gente del mundo despertó a este acontecimiento allí por los años 90, cuando se comenzó a hablar sobre la Unión Europea. Y los politólogos de acá, de nuestro país y alrededores, decían que esto es imposible, que esto que no sabe, que esto que lo otro, que no pueden renunciar a su identidad nacional y que esto que lo otro. Nosotros decíamos que esto sí se iba a hacer, que esto iba a conformarse y que, bueno, iban a tener una sola moneda, el euro. Y yo me acuerdo que decía, qué lástima que no tengo dos casas, porque el euro cuando arrancó valía 80 centavos del peso. Yo decía, vendo una casa y ya comprando el euro ya me gané el 20% más. Mi vecino, que es banquero, tesorero del Banco Provincia, cuando le conté esto me decía, no, querido, esa moneda no tiene futuro. Se equivocó un poco, ¿no? Al poco tiempo me dice, che, al final eso que me dijiste, tenías razón. ¿Soy profeta? No, ni ahí. Conozco la Escritura. Y sabía lo que tenía que suceder. Este imperio se unió, se conformó y está conformado mediante alianzas humanas. Pero acá me está hablando, como dice acá en el capítulo 7, de 10 reinos, de 10 pueblos, de 10 naciones. Capítulo 7 de Daniel. Y después, hablando también del Imperio Romano, después de esto miraba yo las visiones de la noche y he aquí una cuarta bestia, o sea, el Imperio Romano, espantosa y terrible, así como siempre fue el Imperio Romano, y en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba y las sobras las hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos, 10 naciones. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, y de los primeros, he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. 10 cuernos y uno pequeño. ¿Por qué es pequeño? ¿Porque es más débil? No, es el más fuerte. Es un país muy fuerte y de mucha influencia en el mundo. Es un país de 10 cuadras por 10. Es como mi pueblo. Si entras rápido con el auto te pasas de largo. Pero no es como mi pueblo. Es el ombligo del mundo, en lo político y religioso. Por lo cual, era muy difícil entender esto para el mundo. Pero esto está. Y la Unión Europea, hoy son más de 10, está compuesta por más de 10. Pero están en una gran situación, un gran problema. Porque Estados Unidos, como yo siempre decía, no sabía cómo era que iba a salir del sistema.
porque todo venía con la injerencia de Estados Unidos. Había un problema en algún país, allí estaba Estados Unidos. Ya el presidente electo, el presidente actual, dijo que él no va a mandar más a su gente a morir a defender otros países, ni va a gastar un peso más para cuidar a nadie. Y se rompió la alianza del Atlántico. Entonces, Europa quedó sin la defensa de Estados Unidos, pero tiene la amenaza de Rusia pegadito ahí en el este. Y Rusia está haciendo su tarea en el este. Y ellos están diciendo, ¿y ahora cómo nos vamos a conformar? Y muchos países están viendo a ver dónde se van a abrigar. O sea, están pensando en salir de allí. Si estos días no fueran acortados, queridos, nadie sería salvo. Y entonces, aquí vemos que esto se está cumpliendo a rajatabla. Y Dios no va a dejar de hacer las cosas como Él dijo. Para nosotros no es sorpresa. Sí, para aquellos que están todavía inadvertidos. Por lo tanto, la palabra de Dios me dice que esto va a acontecer. Y es lo que estoy esperando. Por eso es que nosotros vamos a tener que hacer las cosas, pero como a Dios le agrada. Y Dios quiere manifestarnos la gracia que es de su poder por amor de su santo y bendito nombre. Por eso es que esta es la conformación del nuevo mundo. Y ahora también se está conformando fuertemente el eclesiástico. El Papa occidental, junto con el oriental, se unieron cada uno en su terreno. El occidental dice que quiere unir a todos el cristiano. Dice aquí el periódico, Francisco renovó ayer los pedidos de unidad entre todos los cristianos y los convocó a una sola familia. Ante una nutrida audiencia, a la que se destacó la presencia en la primera fila, la delegación de la Iglesia protestante alemana como una muestra de apertura de credos para, estar juntos. Porque dice, la unidad y el ecumenismo han sido uno de los pilares de este movimiento. Ustedes me han escuchado hablar alguna vez de esto, ¿no? Más, parece que este hombre me escuchó. Miremos más las cosas que nos unen y no las que nos separan. ¿Por qué? Pues yo ya les expliqué un montón de veces. Porque la doctrina nos va a separar, pero el servicio nos une. Alguna vez me escucharon decir esto, ¿no? Un montón de veces, ya los tengo cansados. Pero este hombre repitió lo mismo. Porque es la ecuación lógica. ¿Soy profeta? No, ni ahí. Pero esto se está cumpliendo. El ecumenismo es una realidad. Hoy día, pastores de aquí de La Plata se están reuniendo a orar con credos de distintas religiones. Y se está aceptando a la idolatría como algo natural y normal.
Algo que, bueno, es necesario. Y estar junto cuando la palabra de Dios dice lo que dice sobre la idolatría. Y otros temas. La palabra de Dios es clara. Dios no se equivoca. Siempre la idolatría siempre fue más popular que la palabra, que la doctrina. Siempre fue más popular y más aceptada. Por eso es que estamos en este tiempo y la palabra de Dios tiene que ser cumplida. La unidad de los cristianos es el gran efecto gran. Hemos visto ya que ministros reconocidos del cristianismo, cantantes, ahora yo los escucho y me da escozor, que por años estuvieron alabando al Señor, ahora también participan de cualquier doctrina, de cualquier pensamiento. No se puede entender. ¿Cómo es posible, habiendo conocido lo que es la gracia de Dios, cambiarla? ¿Por qué? La influencia es muy fuerte, tanto que muchísimos pastores hoy están rindiendo culto y uniéndose. Y yo no lo veo a un Elías, a un Eliseo, a Jesús participando de estas situaciones. Pero no lo veo ni ahí. Pero sí, es común en nuestros días que esto sea así. Por eso es que la palabra de Dios nos ayude, queridos. Por eso nosotros hoy día somos espectadores de esta gran evolución de nuestro mundo. Somos espectadores. Por eso les digo, vuelvo a reiterarles el texto de Mateo. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijera, mira aquí, mira qué unción, mira esto, mira lo otro, aquí está Cristo, mirad allí, dice, no lo creáis. Porque se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Porque muchos profetas, dice en el verso 11 del 24, muchos falsos profetas se levantarán y dice, y engañarán a muchos. Sí, esto es real. Pero dice también la palabra de Dios allí en el verso 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin. No es cuestión de un simple tiempo, no es un simple momento. Así que estamos, queridos, somos espectadores del gran acontecimiento, los grandes acontecimientos finales de nuestros días. Pónganse contentos. Les doy una buena noticia. Cristo viene pronto. Amén.